long, ¿no? Dato long, ay, vean que se me pasa a la mayúscula y no me deja dar el ejemplo. Pero el tipo por referencia es long con mayúscula. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un porcentaje de IVA, el porcentaje de IVA podría ser flotante porque es un valor decimal, pero es pequeño. Entonces, en este caso tenemos float o float en mayúscula. Si el valor es muy grande, imagínense ustedes pues el saldo de sus cuentas de ahorros en este momento, entonces, ¿cómo lo tendrían que guardar? Double. Double, por supuesto. Con un int. No, ¿cuál interés? Un double. Si no, no cabe ese valor. ¿Qué más? String. String. ¿Qué tipo de dato es string? Cadena de carácter. Palabra. Exacto, cadena de caracteres. Como es una cadena, siempre va a ser un tipo de referencia, ¿listo? Y siempre va a tener métodos. Pero sí tenemos un dato primitivo para cada uno de esos caracteres, el char. El char puede estar en minúscula o en mayúscula. Cada carácter sí puede tener primitivo. Pero la cadena completa solamente tenemos el valor por referencia. ¿Qué otro tipo de dato? Bytes, tienen toda la razón, también tenemos bytes. ¿Saben qué es un byte? Boolean también, ¿no? ¿Saben qué es un byte? Técnicamente sí, pero ¿cómo se usa aquí en Java? Bueno, ¿qué es técnicamente? Técnicamente viene siendo el peso sobre, bueno, si hablamos de tamaños, ¿no? De un archivo, de un dato. No, eso es X cantidad de bytes, pero uno solito son 8 bits. ¿Sabemos qué es un bit? Un bit es un 0 o es un 1, ¿cierto? Y entonces un byte sería una combinación de 8 de esos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltó 1, 8. ¿Listo? Esto es un byte y cada uno de estos es un bit. Un bit, 8 bits son un byte. Entonces, ¿para qué utilizamos este tipo byte? No, ni idea. No, Bueno, profe. el entero para guardar enteros. El flotante, flotantes, double, cadenas de texto en string, booleanos falso o verdadero. Pero resulta que a veces tenemos datos más complejos. Por ejemplo, una canción. Si yo voy a guardar una canción, un archivo MP3 o una trama MP3, ¿eso qué contiene? ¿Esos son textos? ¿Esos son enteros? ¿Esos son flotantes? No, eso es un string de bytes. Lo mismo, cuando se envía un payload, cuando se envía información por tramas, puede ser desde un dispositivo. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha tomado un electrocardiograma, un electroencefalograma, un electro algo? Sí, claro. Listo. Ese dispositivo lo que hace es que conecta unos electrodos y empieza a obtener señales. Eso a lo que llamamos señales, impedancia, cualquier tipo de señal que pueda emitir el cuerpo humano, esas señales se leen en tramas de este tipo. Entonces lo guardamos en bytes. Y esos bytes pues ya lo procesamos y hacemos algo con eso. Entonces, por eso también tenemos el tipo byte. Bueno, entonces estos son los tipos de datos básicos. Además hay estructuras de datos como listas, colecciones y demás. Pero estos son los tipos de datos básicos. Tenemos algunos primitivos y algunos de tipo referencia. Ya tenemos entonces acá nuestra clase. En este caso estoy utilizando solamente referencia, no estoy utilizando primitivos. El mismo tipo de dato debe devolver cada uno de los getters. En el caso del set, pues debe recibir el mismo tipo de dato. Bueno, si tengo esta clase producto con estas características, estos atributos y estos métodos,
Entonces, cuéntenme cuál podría ser un objeto de esta clase. Un ejemplo de un Profe, objeto de esta clase. ¿Sí? tengo una pregunta. Si por ejemplo nosotros ya definimos que el porcentaje de IVA va a ser un float del 19, entonces es necesario poner el setter del float pues, de porcentaje sabiendo que el set pues ya está definido. Eso ya depende de la lógica que hagamos. Pues digamos que tendríamos que tener una serie de funcionalidades y entre las funcionalidades está que, digamos, el administrador puede modificar el porcentaje de IVA para algunos productos, entonces sí deberíamos tener setters. Porque recuerden que el set no solamente lo asigna la primera vez, sino también puede modificar un valor establecido. Un valor que haya antes se cambia por otro. Ah, listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿qué ejemplos tienen que puedan implementar la clase producto? El cliente. ¿El cliente puede implementar la clase producto o no? Un objeto de la clase producto, por favor. Ustedes decían, esta es la maqueta, ¿no? Y lo vamos a utilizar para crear muchos de estos, muchos productos. Entonces, ¿cuál sería uno solito? El jabón, ¿no? Eso, No, perfecto. Sí, profe, si vamos a hablar de los atributos, no podría ser el nombre del producto o el peso, ya que vamos a hablar no, de lo que compone el producto. no vamos a hablar de lo que compone el producto, vamos a hablar del objeto que es una instancia de la clase. Es una solita de esa generalización, es un solo caso específico. O sea, lo que se Entonces, hace cuando compro un jabón, pues o sea, lo que hace con cada producto. entonces yo ahí ya no tendría una clase, sino tendría un objeto específico, que es un objeto de la clase producto, y es el jabón, pero es uno específico, uno que tenga un nombre, un porcentaje de IVA, un valor. Si ustedes dicen jabón, pues posiblemente el de la tienda les va a decir eso no tiene un solo valor, ¿cierto? Pero con el código lo podemos diferenciar, profe. Sí, pero en sí el producto no es jabón, porque yo no podría tener varios jabones. El objeto Jabón Dove, es uno único. ¿Jabón Dove de cuánto? ¿En qué presentación? 125 gramos. 125 gramos. Ok, eso es barra siempre, ¿listo? Pues que dice 125 gramos, entonces me imagino que sí. Entonces ya tenemos un objeto de la clase producto. Entonces ahora sí vamos a empezar a mirar. Ese jabón específicamente debe tener un código. ¿Cuál código? El 1234. Listo. Tiene también un nombre. Entonces el nombre es este nombre que tenemos acá. También un valor unitario. ¿Cuál es el valor? Ese valor unitario. 5.500, listo. Y tenemos el porcentaje de IVA. ¿Cuál es el porcentaje de IVA? Por defecto es 19 a menos que le cambie. ¿Listo? Listo. Y tenemos todos estos métodos y atributos que podemos utilizar, pero ya este es una sola instancia. ¿Listo? Con estos métodos y atributos que heredamos de la plantilla, pues podemos modificar lo que haya en estos atributos, es decir, los valores de esos atributos. Listo. Así como este objeto, podríamos tener muchos otros objetos. Entonces, pero vean que si le ponemos jabón, entonces otro objeto también podría ser jabón y tendría diferentes valores. No es, no es lógico que haya dos objetos que sean exactamente el mismo, pero tenga diferentes valores. Por eso le puse acá esta especificidad, que es la que nos va a decir cuál jabón es en realidad y a cuál le estamos aplicando estos atributos. Profe, y Podríamos donde tener ponemos, entonces, ¿sí? qué pena, donde ponemos jabón Dove 125 solo es como una referencia o eso termina utilizándose como una variable. O sea, toca ponerlo con la nomenclatura Mira, el de, objeto en de sí, Camel Case. al objeto en sí, nosotros no le tenemos que dar esto. Nosotros por lo general al objeto le damos un nombre de variable, el nombre de variable que ustedes quieran, que puede tener diferentes datos. Pero además de eso, el objeto tiene una referencia que puede ser así. Listo. Y esta referencia que es, este es el espacio en memoria donde empieza a almacenar sus atributos. Entonces, solamente en este espacio de memoria tiene almacenados estos atributos.
Solamente el jabón DOP 125 va a tener este espacio de memoria. Si fuera otro jabón diferente, con otro código diferente y otro valor, va a tener el almacenamiento, va a tener su propio espacio de memoria para almacenar sus atributos. Entonces lo que cambia es esto. Por supuesto, nosotros no entenderíamos con esta referencia, esto es algo que ya entiende únicamente el manejador de memoria. Entonces, pues por eso le ponemos un nombre más bonito temporalmente. Pero la idea es que sean siempre diferentes objetos. Miren entonces que un objeto no es el jabón, un objeto es el jabón DOP de 125 específicamente, que es el que se puede diferenciar de otros. Otro objeto, no sé, arroz, pero específicamente Diana, de 500 gramos, de tal variedad, el que sea, o en caja, o en, bueno, etcétera. Cada producto diferente va a tener, por supuesto, una implementación diferente. Es un solo objeto. ¿Puede haber muchos? Sí, claro. Yo puedo comprar 10 jabones de este tipo. ¿Listo? Puede haber muchos. La cantidad en disponibilidad puede variar. Pero este producto en sí mismo, con estos atributos, se diferencia de otros jabones. Del jabón que es de, no sé, le voy a poner 80 gramos, creo que es otro, o de el que es líquido y demás. Entonces, efectivamente cambia el valor, cambia el código, cambia el IVA y por lo tanto no son el mismo objeto. Bueno, entonces tenemos clases y tenemos objetos. ¿Qué es una clase? Una clase es, en este caso, una maqueta que nos va a permitir definir una serie de atributos y de métodos que voy a poder utilizar en diferentes implementaciones de la clase, en diferentes instancias. ¿Qué es un objeto? Ustedes lo van a encontrar en todas partes igual. Un objeto es una instancia de una clase. Es decir, es una sola implementación con sus propios valores, con su propio espacio en memoria de esta maqueta. Es una implementación. Cada implementación que se haga es un objeto. ¿Hasta acá hay preguntas? No, señora. Bueno, entonces pasamos por los primeros dos, clases y objetos. Ahora, herencia. ¿Qué entienden ustedes por herencia? Pues es Algo como que es una asociado. ramificación, como algo que depende, o sea, proviene de otra, yo no me, Ok. me lo imagino como un árbol, ¿no? Y que es como el tronco y la herencia son las otras ramitas que van saliendo, pero todas dependen del tronco. Algo que segrega atributos de una, ya tal vez alguna tabla o alguna clase inicial. Ok, sí. Listo. Pensemos entonces, ¿qué puede ser herencia? Ustedes en el mundo real, en sus vidas, ¿qué conocen como herencia? Cuando recibimos del papá Los bienes que le dejan los padres. Los bienes, pero hay otras cosas que son herencia que no son monetarias, ¿cierto? Es valores, genética. Genética. La Las cualidades genética, del padre o la madre. eso, y características también, ¿cierto? Por carácter. ejemplo, si ustedes, por supuesto, todos son, yo no sé, rubios, altos y de ojos azules, ¿cierto? ¿Eso lo sacaron por ustedes mismos o salió de alguien? Viene por herencia. Viene por herencia, herencia de un padre, ¿cierto? Padre o madre o quien sea, pero aquí generalizamos con la palabra padre. Entonces, eso es una adquisición de atributos que se realiza simplemente por esa relación que existe entre ustedes y sus papás, nada más. Entonces, ¿por qué ustedes son rubios? Porque posiblemente alguno de sus papás es rubio, ¿cierto? ¿Por qué tienen ojos azules? Posiblemente alguno de sus papás tiene ojos azules, y si no, pues abuelos o algo, pero efectivamente eso lo heredaron. Entonces, por la relación que existe entre un padre y un hijo, se adquieren ciertas características. Y a las características, ¿cómo le llamamos en las clases? Atributos. Atributos, listo. Atributos. Pero ustedes obtienen todo de sus papás, o sea, son igualitos. No, a veces, pero no. Todos A son veces, diferentes. bueno, dicen que mi hija es una mini-me, pero no, tiene diferencias.
Ah, bueno, se la pasa peleando porque yo no le heredé los ojos verdes, entonces eso ya es uno. Entonces, si ustedes piensan en eso, nosotros heredamos de un padre, pero no heredamos todo. Heredamos algunas características específicas, pues ya eso, yo no sé, leyes de Mendel, factor de dominancia, alguna cosa así, pero algunos sí y otros no. Cuando estamos hablando de programación, los que heredamos son todos los atributos que sean públicos o protegidos. En este caso, todos son privados. Entonces, los privados no los heredamos, ¿cierto? Lo que es privado no se hereda. Pero si fuera público, sí se hereda automáticamente. Es decir, si yo le pongo acá numeral en lugar de menos, esto en UML simboliza que es protegido, esto sí lo voy a heredar a todos los hijos. O si le pongo en este caso el más, que es el identificador, el modificador de acceso público, esto sí lo voy a heredar. Lo voy a heredar a los hijos. ¿Listo? Esto le da, es como decir sector de dominante. ¿Listo? Mientras que estos no son dominantes, estos se quedan solamente en el padre. Pero, resulta que hay algunas cosas que no son características físicas, sino ustedes también decían comportamientos, ¿cierto? Si nosotros heredamos comportamientos, entonces eso ya no está acá en los atributos. ¿Dónde está? ¿Son los getters? Está en los métodos, correcto. Entonces, lo que podemos heredar por métodos, en este caso, aplica con la misma regla, solamente los que sean públicos o protegidos, pero nunca heredamos el constructor. ¿Listo? El constructor no se hereda, ninguno de los constructores que tengamos hereda. Todos los métodos que sean públicos y protegidos, excepto el constructor. ¿Listo? Eso es herencia, es la capacidad de dejar atributos y métodos que están en una clase en otra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay dos formas. La primera, la palabra extends. La segunda, la palabra implements. Entonces, si yo tengo un producto perecedero, para saber qué es un producto, entonces yo debería tener código, debería tener nombre, debería tener esas capacidades. No tengo que tener acceso directamente a esas capacidades, pero sí puede ser por getters y setters. ¿Listo? Entonces, yo le puedo decir a producto perecedero que va a extender de producto y vamos a tener una particularidad para los productos perecederos y es que tienen fecha de vencimiento, mientras que los otros no. Alguien ya me regañó antes por este ejemplo y me dijo que los productos no perecederos también tenían fecha de vencimiento. Listo, pero yo no sabía, entonces vamos a imaginarnos que los no perecederos no tienen fecha de vencimiento y los perecederos sí. Profe, ¿Sí? el extends es el comando que vamos a usar para heredar, ¿cierto? Uno de los que vamos a utilizar para heredar. Ok. Sí. Profe, qué Entonces, pena. Ay, qué pena, cuéntame. profe. Es que yo que cuando se crea la clase, la crea en una Java main class. Y digamos para los setter y los getter crea otras clases, otras clases, y ahí llena los datos y luego en la clase Java main class empieza a llamar, ¿cierto? Pero Sí. entonces, digamos en mi NetBeans cuando yo creo otras eh, mm, ¿cómo ¿Clases? sí, otras ventanas, algunas veces no me deja llamar de las otras ventanas, o sea, no me deja llamar desde la Sí. main class las otras ventanas. Entonces, pues mi Ok. pregunta es, ¿qué error pues puedo estar cometiendo ahí? ¿O cómo hace uno para que salga limpio el programa y no genere esos errores? Bueno, entonces vamos a abrir acá el proyecto. Le voy a poner ejemplos para reto 3. Bueno, ejemplo reto 3. Entonces, acá tengo un paquete básico. Le voy a poner con punto mintic. Misión tic mejor. Misión tic.
Entonces el paquete se forma por el group y por el artifact. El artifact es el mismo nombre del proyecto. El paquete es totalmente en minúsculas. Recuerden la nomenclatura, ¿listo? Nomenclatura para paquetes, se me perdió. Bueno, pero yo lo tenía por ahí, eso es minúsculas. Entonces, acá tengo el paquete en minúsculas que se compone por el group ID, es decir, es la forma como yo agrupo muchos proyectos de la misma empresa o del mismo macroproyecto con el group ID y después el nombre del proyecto. Usualmente este group ID sale del dominio de la empresa, pero al contrario. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la UNAP tiene el dominio unap.edu.co, entonces el group ID sería co.edu.unap. ¿Listo? Eso es, digamos, una práctica común. Si ustedes ponen otra cosa, también les funciona. Pero hay que acostumbrarnos a tener buenas prácticas, que es lo que se conoce, digamos, más en la industria, y de esa manera otro desarrollador lo puede entender rápidamente. Finalizó la creación del proyecto y acá entonces tenemos esta clase ejemplo reto 3, que es nuestra clase principal. Yo le cambio también por términos de estandarización. Desde que salió Spring, los proyectos web de Spring siempre tienen un nombre específico para la clase principal, se llama app con A mayúscula. Entonces, por estandarización yo le cambio el nombre a esa clase y tengo que modificarla también acá. Acá donde le pongo en el POM la clase principal está ejemplo 3, entonces la voy a cambiar por app. Listo. Después de que tenemos ya nuestra clase principal, puede que yo quiera otras clases. Entonces, solo la clase principal va en el paquete principal. Nada más va ahí. Entonces voy a crear otro paquete extendido a partir del mismo paquete. Entonces voy a crear el paquete model, que es el que va a guardar todos los modelos, es decir, todas las clases que me estandarizan o que abstraen entidades del mundo real, así como lo hicimos para el supermercado, eligiendo el producto con sus atributos y métodos para el programa. Pues en este caso, todo eso iría en el modelo. Entonces vamos a crear ese. Yo creo mi Java class producto en el model y resulta que acá tengo un paquete y acá tengo otro paquete. Entonces, en app, si yo le voy a dar aquí producto, si creo un objeto producto de la clase producto, aquí me dice que no tiene acceso directamente. ¿Listo? Entonces le doy clic acá y le doy importar. La única manera de obtenerlo es importarlo. ¿Por qué? Porque estoy dentro de otro paquete, entonces él no lo puede ver, no tiene visibilidad. La visibilidad por defecto entre clases está dada únicamente cuando están en el mismo paquete. Es decir, si yo creo aquí otra clase dentro de el mismo paquete principal que se llame prueba, porque es solo para hacer la prueba. Y entonces vengo acá a app y le doy prueba, listo. Esto sí lo lee, sin necesidad de hacer ningún import, sin importar desde ningún otro paquete, porque están en el mismo, entonces tienen visibilidad por defecto. ¿Listo? ¿Ya respondí tu pregunta o no? No, me dejó más confundido, pero bueno, o sea, en realidad lo mejor es hacer un solo paquete y ahí ir creando las clases main, ¿sí? Porque su merced creó otro paquete, pero no entendí para qué creó el otro paquete, la verdad. Bueno, ¿para qué sirve la programación orientada a objetos? El paradigma de programación orientada a objetos, ¿para qué lo utilizamos? Programación estructurada. Para poder reutilizar código. ¿Qué es programación estructurada? Bueno, programación estructurada está basada en métodos. Nosotros lo que hacemos es crear algoritmos en los que seguimos paso a paso una estructura, una tras otra, dentro de uno o varios archivos, para llegar a darle solución a un programa. ¿Qué pasa con esto? Bueno, resulta que ustedes quieren hacer, por ejemplo, una suma. Quieren hacer un programa que haga la suma de dos números. Entonces, esa suma de dos números, ¿cómo sería?
Tendría posiblemente una función o simplemente reciben el número 1 y el número 2 y suman y lo devuelven y ya, ¿cierto? ¿Eso cuántas líneas de código tiene? Para una suma, ¿ustedes cuántas líneas de código tienen? Una nomás. Aproximados. Listo, lo pueden hacer en una línea de código. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que ahora el programa ya va a tener más cositas? Va a ser el programa para un banco que va a tener clientes, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, que vamos a poder hacerle depósitos o retiros, que vamos a tener el historial de todos los clientes, cuentas activas o inactivas, y vamos a realizar reportes de transacciones cada 3 meses automáticamente al correo electrónico de todos los clientes. ¿Eso cuántas líneas de código tiene? Muchísimas. Más de una. Entonces, muchísimas. Listo. Démosle un aproximado. Digamos, ¿ustedes creen que en 100 líneas de código sale eso? No No, muchas. Yo no creo que por ahí con 20. vamos agregándole ceros. ¿Con 1000 líneas de código sale eso? Yo no creo, ¿cierto? No, ¿Con 10.000 líneas de código sale eso? no. Pues de pronto para un banco muy chiquito, sin muchas validaciones. Entonces, listo. Digamos mínimo 10.000 líneas de código. Entonces, cuando ustedes tienen una línea de código y tienen esto todo en un mismo paquete y una misma clase, ¿después lo van a leer y lo entienden o no? No, se vuelve denso el programa. Cuando tienen una línea de código, ¿lo entienden o no? Con una línea, sí. Sí, listo. De Y una si sola tienen, línea de código, sí. y si tienen 10.000 líneas de código y todo está en un archivo, entonces, ¿lo entienden? Resulta Ah, ok, que se profe, dañó ya. la suma en el depósito, en el momento en el que se hace un depósito, resulta que está sumando mal. Entonces, cuéntenme, ¿lo encuentran rápido, fácil? ¿Ya saben dónde arreglarlo? ¿Ya saben cómo? De ahí para allá queda mal todo. Entonces, profe, así, digamos, se podría hacer un paquete para cada operación y, digamos, dentro de la operación se crean las clases Java Main para operaciones específicas de ese solo paquete, ¿sí? Pues bueno, lo que pasa es que estás inventando tu propia estructura, pero existen algunas estándar. Eso que estás diciendo es una manera de dividir código, sí, pero actualmente se hace así, ya te cuento. Los paquetes me dicen qué hacen en general esas clases, cuál es la utilidad de esas clases. Entonces el paquete principal les dije que servía para qué. ¿Qué contiene el paquete principal? Los atributos. No, ¿qué les dije que Producto. contenía? El paquete es esto, com.missiontic.ejemplo reto 3. ¿Qué contiene? Lo que hablaba ahorita, profe, La clase principal, del no. dominio. Solo la clase principal, solo contiene la clase principal y nada más. ¿Y para qué nos sirve la clase principal? Solo para una cosa, para iniciar el programa. Para inicializar. No más. Listo. Entonces, podemos tener otros paquetes dentro del paquete principal. Entonces tenemos el model, tenemos el controller, tenemos el view controller, tenemos el view. Hay diferentes paquetes. Entonces, si el paquete se llama view, las clases que contiene ahí van a tener formularios. Formularios en los que tenemos cajas de texto, combos de selección, tablas con los que el usuario puede interactuar, interfaz gráfica, ¿listo? Si el paquete se llama View, ahí van a estar todos los formularios. Si el paquete llama View Controller, aquí van a estar las clases que controlan los eventos sobre formularios. Entonces, si algo se dañó en la interfaz, porque resulta que yo tengo la interfaz bien bonita, efectivamente tiene las cajas como las necesito, pero al darle clic a un botón, el clic es un evento, al darle clic a un botón, está haciendo las cosas que no debería. No está haciendo lo que debería, que es, yo no sé, hacer la suma, sino que hace una resta, no una suma. Entonces el problema está aquí, porque los eventos sobre ese X formulario están mal. Entonces en el View Controller. Pero si el problema es de acceso a datos, es decir, yo tengo la información de todos mis productos
y yo sé que son 100 productos los que tengo, y resulta que cuando le pregunto que cuántos productos hay, me está respondiendo que 20. Entonces el problema es de acceso a datos, está respondiendo algo que no debería, de información que yo ya tengo almacenada. Entonces es el controlador lo que me está fallando. Y en el modelo yo tengo las estructuras básicas. Entonces si hay un atributo que no estoy guardando, por ejemplo, ahora yo quiero guardar los productos por color. Necesito saber cuál es el color principal de un producto. ¿Por qué? Porque digamos es una tienda de ropa y a la gente le gusta buscar por color. ¿Listo? Entonces, si le falta un atributo o hay un método que no me está permitiendo tener dentro de una plantilla para guardar una información específica, el problema está en el model. ¿Listo? Entonces tenemos paquete principal, paquete model, paquete controller, view, y en cada paquete guardamos diferentes tipos de clases que se dedican a diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, dentro de estos paquetes hay clases. Las clases se van a dividir de esta manera. Cada modelo tiene una entidad del mundo real diferente, porque lo que estamos buscando aquí es aplicar abstracción. Cuando nosotros abstraemos información del mundo real y la generalizamos en maquetas. Entonces, estas maquetas deben ser independientes. Yo no puedo hacer la maqueta curso que contenga, por ejemplo, datos de el código del curso, el nombre del curso, por ejemplo, programación, y aparte tenga estudiantes del curso. Entonces, tiene un vector con todos los nombres de los estudiantes del curso y notas del curso. ¿Les parece que está bien esta clase curso? Están volviendo demasiadas cosas, ¿cierto? Mucha información, ¿no? Demasiados datos en una. Exacto. Entonces, dejémoslo código y nombre, por ejemplo, y ya podemos sacar otra más que sea estudiante. Y el estudiante sí tiene su propio código, nombre, incluso puede tener un curso. Y podemos tener otra que sea nota, y la nota sí tiene qué curso, qué estudiante, cuánto sacó, en qué fecha, muchas cosas. Entonces tendríamos 3 clases diferentes. Hay una regla en Java para temas de mantenibilidad, que es lo que más nos importa en el software, porque vean que nosotros nos podemos demorar, no sé, 3 meses, 6 meses, un año desarrollando un software, pero nosotros nos podemos demorar en ajustes, en mantenimiento el resto de la vida. ¿Sí? Si el software es bueno, va a estar en producción el resto de la vida y va a crecer con el negocio en el que se haya aplicado, y si el negocio necesita aplicar una nueva reglamentación, una nueva retención de la DIAN, una nueva política empresarial en la que todos los productos van a tener descuentos, etcétera, entonces eso implica que el software que le da soporte a los procesos de esa empresa tiene que cambiar. A eso le llamamos mantenimiento. Pueden ser por ajustes o por defectos o errores o por adiciones de funcionalidades. Por lo que sea, nosotros pasamos el resto de la vida haciendo mantenimiento. Y no hay nada más complejo que llegar a hacerle mantenimiento a algo que esté empaquetado en cantidades de código gigantes en las que no podemos tener legibilidad suficiente. Entonces, para poderle dar mantenimiento al software, nosotros nos aseguramos de que la legibilidad de ese código fuente sea súper buena. Y una de las reglas para darle legibilidad está en la cantidad de líneas. Por clase, cada clase no debería tener más idealmente, lo más bonito serían 50, pero máximo 100 líneas de código. Y cada método, una sola función, debería tener un máximo de 10 líneas de código. Porque si ustedes tienen un método que hace, por ejemplo, la búsqueda en una lista y retorna la información completa de un producto, entonces ese método va a tener más de 10 líneas de código, ¿cierto? Mientras que si ustedes tienen un método estandarizado que solo hace búsqueda, por búsqueda binaria, eso tiene 10 líneas de código. Y tienen otro que recorre la lista de productos y extrae los valores que ustedes necesitan, eso puede tener 10 líneas de código, es un for y listo.
Y así. Entonces, si cada método tiene 10 líneas de código, cuando se les dañe el método específico en el que necesitan devolver X atributo y está devolviendo el Y, entonces tienen que revisar solamente 10 líneas de código. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Quedó más clarita la información. Bueno. Entonces, por eso utilizamos paquetes. ¿Todo el mismo paquete? No. No, no. Listo. Ahora, tenemos clases, tenemos objetos y tenemos aplicación de herencia. Cuando nosotros utilizamos herencia, podemos tener herencia por extensión o podemos tener herencia por implementación. Por ejemplo, yo puedo tener un animal. Un animal tiene nombre, tiene raza y tiene color. Digamos que es una tienda de mascotas, ¿listo? Entonces el animal tiene nombre, raza y color. Y en este caso tengo varios tipos de animales. Tengo gatos y tengo perros. Entonces un perro, en este caso, es un animal, ¿cierto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, señora. Cuando un perro es un animal, entonces yo puedo utilizar la palabra extends. Si ustedes pueden utilizar la palabra es entre una y otra clase, significa que hay una relación de herencia. Entonces yo le puedo decir al perro que es un animal. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a crear rápidamente el constructor de perro porque sin tener ningún método, yo solamente puedo poner código fuente dentro de métodos en Java. Entonces no puedo poner códigos de ejemplo. Entonces pongámoslo acá dentro del constructor. Entonces este perro tiene acceso ahora a lo que tenga esta clase que tiene. Atributos. Y métodos. ¿Pero qué atributos tiene? La raza. ¿Seguro esta clase tiene la raza? Color. ¿Esta clase tiene el color? ¿Dónde lo ven? Hola. ¿Ustedes tienen una visión de rayos X que yo no? Animal. Animal. No, esto no es un atributo, esto es otra clase. Esto es una clase padre. No tiene nada. No tiene nada, miren, acaba de nacer, no tiene nada propio, no tiene absolutamente nada propio, solamente lo que le haya dejado el padre, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dio el padre por defecto? ¿Qué es perro? Atributos. ¿Le dio algún atributo? La raza, el color y el nombre. ¿Seguro? Sonido. Pues amigo. Solo que es un tiene nada porque animal. están en privado. No le dio ningún atributo porque todos están privados. No le dio ningún atributo porque todos están privados. Si yo les digo que este es protegido, entonces sí, le dio un nombre, no más. Si es privado, no se le dio. Si le dio el acceso con protegido, entonces sí se le dio. Y si es público, también, pero público es muy raro que tengamos un atributo público. Ahora, también le dio algunos métodos. ¿Cuáles métodos le dio? No le dio directamente la raza, pero sí le dio acceso a la raza por el get y por el set, ¿cierto? Entonces miremos cómo se ve eso en perro. Yo puedo darle this punto diciéndole esta clase y miren qué atributos tengo. ¿Qué atributos ven en la lista? ¿El nombre? El nombre. ¿Y cuáles métodos ven en la lista? La raza y el nombre. Y el color. Get color, get nombre, get raza, set color, set nombre, set raza, sonido también, y tu string también lo heredo. Y bueno, entonces efectivamente nosotros acabamos de heredar con la palabra extends y es algo que no nos toca hacer, es algo que ya viene simplemente por ser, por tener herencia de animal. ¿Listo? Nosotros no tenemos que implementar esos getters y setters, ni tenemos que escribir esas características. ¿No vamos a tener acceso a las características directamente? No, no las puedo utilizar desde esta clase, pero sí a los getters y los setters que tenga en animal. Entonces, con eso me basta, digamos. ¿Listo? Es decir, pueden utilizar lo que tenga animal, pero con permiso, igual que cuando están utilizando las cosas de sus papás. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos el perro, pero resulta que el gato también es un animal, ¿cierto? ¿Sí podemos decir que el gato es un animal o no?
Sí, es un animal. Sí. Listo. Sí, claro. Entonces, en este caso, el gato también puede utilizar la palabra extends porque podemos decir que es. El gato es un animal. ¿Tiene atributos el gato? Sí, claro. Sí. ¿Cuáles atributos tiene? No, no se la dan. No, no Pero tiene. aún no No, se ¿No ninguno, tiene? porque está igual que perro. La Vida, clase gato no Hereda, tiene hereda. vidas restantes. Yo lo veo ahí, hola. Pero venga, tienen que limpiar las gafas. Hoy esas gafas están muy extrañas. Pero está privado. Pero es de gato, pero está aquí mismo. Hace parte de la clase. Sí. Vean, acá está el atributo vidas restantes. Y esto es algo que no es de animal, ¿cierto? Porque solamente al gato le decimos que tiene 9 vidas. Entonces, Profe, ¿y eso de caer de pie no sería también un atributo? pueden ponerlo como un atributo, pero si asumimos que vamos a hacerlo de maneras diferentes, ¿sí? Y que al final va a resultar en true, está bien. Siempre cae de pie. Pero lo puede hacer de diferentes maneras, no sé, dio 3 volteretas, dio un salto sobre un árbol, dio cosas así, ¿listo? Entonces, esto es diferentes implementaciones de una acción, de un comportamiento, de una acción, de algo que se puede realizar. Entonces, bueno, acá, bueno, no me regañen, ¿vale? Este ejemplo de sonido estuvo mal, por lo que les voy a decir justamente. En los atributos tenemos sustantivos. Una vida restante, ¿una vida es un sustantivo o no? No. ¿No es sustantivo? Sí. Esto sí es sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Bueno, por ejemplo, si yo les digo el nombre, ¿es un sustantivo? Sí, es un sustantivo. Nombre es un sustantivo. Patas es un sustantivo. Alas es un No. sustantivo. Sí, Sí, son claro. sustantivos. Entonces, los atributos, las características siempre van a ser sustantivos, mientras que los métodos, acciones o comportamientos van a empezar siempre por un verbo. Van a ser comportamientos, van a ser acciones. Entonces, en el getter o setter, get o set son verbos en inglés que efectivamente sirven para consultar o para setear, o setear no es una palabra, asignar un valor. En el caso de otros métodos, podríamos, por ejemplo, estar sumando, entonces la palabra sería sumar, estar restando sería restar. En este caso, caer de pie es un comportamiento que va a llevar un algoritmo y al final a un resultado. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende que el gato pueda caer de pie, por ejemplo, para saber si va al final a lograrlo o no con ese true o false? De que no esté amarrado de pronto. Sí, podría ser un indicador. Entonces, listo. Aquí tenemos este comportamiento que es un verbo y tenemos este sustantivo. Estos son de gato. Gato, además de lo que tiene él mismo, tiene también lo que tiene animal, pero nunca al contrario. Yo no puedo decir que el gato tiene vidas restantes y el gato tiene el método caer de pie. Yo no los puedo utilizar en la clase animal. Es decir, acá, perdón, acá, yo no tengo dis.vidas restantes, no lo tengo. Y tampoco tengo dis.caer de pie, a pesar de que sea público, no lo tengo. ¿Por qué? Yo puedo decir, esto es puro silogismo, ¿no? ¿Les gusta Aristóteles? ¿No? Bueno. Entonces, yo puedo decir que un gato es un animal, pero ustedes pueden decir que un animal siempre es un gato. No. 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 Entonces, esos son silogismos. ¿Sí saben qué son silogismos? Sí. No. No, A ver, resulta que la mamá le dice a Mafalda que si se toma la sopa y hace las tareas, puede salir. Entonces, si Mafalda se toma la sopa, ¿puede salir o no? Sí. ¿Seguro? No, porque le hace falta hacer las tareas. Exacto. Si Mafalda hace las tareas, ¿puede salir? No, porque no se ha tomado la sopa. Si Mafalda no se toma la sopa y no hace las tareas, ¿puede salir? No. Si Mafalda se toma la sopa y hace las tareas, ¿puede salir? Sí.
Entonces, ¿Mafalda va a salir o no va a salir? Depende. Vamos a la sopa de las tareas. ¿Ustedes han visto a Mafalda tomarse la sopa? No, no va a salir. Entonces, sí, no conocen a Mafalda, ¿qué está pasando ahí? Entonces, eso es un silogismo. Tenemos una causa y una consecuencia. Entonces, nosotros no podemos decir animal es gato, ¿sí? No podemos tener esto al contrario. Podemos decir gato es animal, pero no podemos decir animal es gato. Cuando vayan a aplicar herencia entre dos clases, con la palabra class y con la palabra class, tengan en cuenta ese es. Pónganle lógica al proceso. Nunca vayan a decir animal extends gato, ¿listo? Es una confusión bastante común. No sé por qué pasa, pero se confunden con frecuencia en eso. Siempre sería gato extends animal. Y por lo tanto, el animal no puede utilizar lo que haya definido en gato, pero gato sí puede utilizar lo que haya en animal. ¿Cómo? No entendí la pregunta. No, qué pena, profe, es que me el micrófono. Ok, bueno, los voy a silenciar un momentico porque por ahí hay algo de ruido de fondo. Entonces, Profe, cuéntame. qué pena, aprovecho y pregunto. Entonces, al igual que con el tema de los silogismos, nosotros concluimos a partir de las premisas, aquí yo solo puedo heredar de la clase principal. Gato solo puede heredar de animal, pero animal no puede heredar de gato. No, sí, pero a lo que me voy en la pregunta es que, un ejemplo, usted tiene la principal que sería animal y crea una subclase que sería gato. Al igual puede Sí, crear otros animales. Pero sí, si un ejemplo creara, yo qué sé, crías, un ejemplo, ¿esa podría sí. heredar de gatos o tiene que exclusivamente ser de la principal? Esa podría heredar de gato, pero crías de gato, no. Pongamos algo más. Por ejemplo, podríamos tener una persona, una clase persona. ¿Listo? Y podríamos tener también una clase profesional. Y podríamos tener una clase ingeniero. Y podríamos tener una clase contador. Y podríamos tener una clase, bueno, se me queda. Entonces, Publicista, cualquiera. ok, sí, publicista, por ejemplo. Listo. Entonces, Entonces, cuéntenme, ¿cuál es la eh, relación de herencia que podemos tener acá? o sea, ingeniero, contador y publicista pueden hacer, y profesional pueden hacer extend de Profesiones. personas. Todos son Pero, personas, correcto. y, Todos y, podrían ser extend de pero todos, o personas. sea, todos son personas, pero no todas las personas son profesionales ni de ahí para abajo, pues, se hace como el invertido, Exacto, ¿no? exacto. Pero resulta que yo solamente puedo heredar de una cosa y el ingeniero también es un profesional, ¿cierto? Y también es una persona. Y también es una persona. Tienen que elegir, entonces, De persona. si Yo son digo clases, que O- el ingeniero, contador y publicista heredan de profesional y el profesional es una persona. y el profesional hereda de persona. Entonces, así, esto se llama herencia multinivel. Profesional extens, persona. Ingeniero extens, profesional. Y acá también. Y puedo tener otras muchas clases que extiendan de persona. ¿Sí? No es necesario que sea solamente profesional. Entonces, ingeniero aquí está extendiendo de profesional y profesional ya había adquirido atributos de persona, por lo tanto, el ingeniero va a ser profesional y va a ser persona. ¿Listo? Y el profesional puede tener atributos Gracias. diferentes al de la persona. El profesional tiene acceso a los métodos y atributos de la persona. Entonces, aquí lo único que no podemos decir es que la persona sea profesional. O sea, si profesional tiene, por ejemplo, una tarjeta profesional, no puedo decir a un objeto persona punto get tarjeta profesional, no. Porque profe, persona no tiene que ser necesariamente profesional. Un profesional no tiene que ser necesariamente un ingeniero. ¿Listo? profe, o sea que siempre va a haber una clase que sea el main, o sea, siempre va a haber una clase de donde baje todo. No tienen que ser ramificados porque yo puedo tener acá, por ejemplo, producto. ¿Producto está relacionado con persona, profesional, ingeniero, contador o publicista? No. No. Entonces, hay simplemente muchas clases y algunas se relacionan entre sí y otras no.
Y producto podría tener sus propias clases relacionadas. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que este extend se va a utilizar cuando tenga aquí la palabra class y en el hijo también tenga la palabra class. ¿Listo? Nosotros aquí hablamos de una relación de padre a hijo. Gato es el hijo, padre es el animal. Animal es el padre, perdón. Entonces, en este caso, nosotros tenemos cuál es el hijo y cuál es el padre. El profesional es el hijo, la persona es el padre. ¿Cuál es el hijo y cuál es el padre? El publicista es el hijo, el profesional es el padre. ¿Listo? Tenemos una relación de hijo que hereda cosas del padre. ¿Listo? Y la palabra extend se debe reemplazar fácilmente por la palabra es en español. Si se puede reemplazar, entonces significa que lo estamos haciendo correctamente. Ahora, tenemos esta relación que es entre clases, pero hay otro tipo de herencia que no utiliza la palabra es, tampoco utiliza entonces la palabra extends. Y ese otro tipo de herencia no va a ser entre clase y clase, sino entre clase e interfaz. ¿Saben qué es una interfaz? Buenas, ¿están por ahí? Una interfaz que cambia de un lado a otro. No. Bueno, nosotros acá tenemos la palabra class. En Java tenemos otro tipo de clases más específicas con una función clara, que son las interfaces. La función de ese tipo de clase que se llama interfaz es estandarizar. Entonces, resulta que yo tengo, vamos a poner acá una clase, a pensar un momentito. Ok, vamos a tener acá un motor eléctrico. Y vamos a tener acá un motor, ¿cómo se llaman los que no son eléctricos? Le voy a poner normal. Combustión. Motor de combustión. Listo. Entonces, en estos dos yo voy a tener la capacidad de encender el motor. ¿Listo? Eso es una de las cosas que voy a poder hacer. Entonces, public, void o boolean, como quieran, encender motor. Y entonces él sigue una serie de pasos, verifica si tiene gasolina, si X cosa pasó y entonces sí, entonces me dice listo, encendido, ya lo hice. También puede apagar el motor y también puede realizar otras cosas, listo, pero fijo va a tener encender motor con alguna lógica que vamos a implementar acá. Pero resulta que acá en el motor eléctrico también tengo la capacidad de encender el motor. Y este encender motor pues no revisa las mismas cosas y no sigue los mismos pasos, sino que hace las cosas de manera distinta. ¿Cierto? Que apenas ahí yo me estoy metiendo con algo en lo que no sé mucho, pero asumo que eso es cierto. Ambos se encienden de formas diferentes. Entonces, resulta que estamos viendo, bueno, listo, ambos son motores diferentes, pero vean que el método es el mismo, ¿no? El método es el mismo. Y yo tengo otra clase, una clase acá, app, en la que resulta que tengo un motor de combustión. Tengo que encender, entonces le doy motor igual a new motor de combustión. Y le doy motor.encender motor. Listo. Pero ahora también me toca hacer lo mismo con el motor eléctrico. Entonces motor eléctrico, motor 2 igual a new motor. Y motor 2.encender motor. Pero resulta que en alguna parte de la lógica en el código no me dicen si es un motor de combustión o un eléctrico, me toca empezar a preguntarle al usuario, dependiendo de eso, hacer X o Y, pues estoy siguiendo muchos pasos solamente por eso. Y me di cuenta que el resultado es el mismo. Entonces, ¿qué hago? Aquí yo querría estandarizar el comportamiento. Sabemos que ambos tienen algo en común. Ambos son motores, pero nosotros no tenemos características en común porque resulta que el eléctrico no tiene la parte X con la que funcionan los de combustión. Entonces son muy diferentes por dentro. Lo único que queremos hacer es que sean exactamente los mismos métodos porque es algo que hago dentro de un proceso en el que voy a encender todos los motores, sean eléctricos o de otros. ¿Listo?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estandarizar y para eso voy a crear una interfaz. Entonces le doy New Java Interface y esta interfaz se va a llamar motor. ¿Listo? Esta interfaz motor, ¿qué va a tener? Va a tener únicamente métodos. Las interfaces van a tener únicamente métodos, pero no los van a tener definidos, solamente los tienen declarados. Dentro de una interfaz nosotros no definimos lo que va a hacer, cómo va a hacerlo, sino solamente lo que va a hacer. Entonces ya sé que el motor puede encender el motor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí en app? Resulta que yo tengo acá un método con el que me encargo de encender el motor. Entonces, el método en este caso es un public void encender motor. Al que le tengo que recibir cuál es el motor que voy a encender. Entonces le doy motor. Y a este motor le doy motor.encender motor. No, espérame, lo importo. Listo, ahora sí. Punto encender motor. Encender motor cualquiera. Con este método yo quiero poder encender cualquier motor que me pase. Entonces resulta que el usuario me dijo, no, esta vez yo tengo un motor de combustión, entonces voy a hacer esto. Ok, listo. Pero a este método yo le tengo que pasar es un motor, que debe tener el método de encender motor. Entonces yo le puedo decir simplemente que esto es un motor, en lugar de un motor de combustión, y este también le puedo decir que este es otro motor, en lugar de un motor de eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a querer utilizar con estos dos motores, el motor 1 y motor 2, voy a querer utilizar este método. Y efectivamente lo voy a poder hacer porque le doy encender cualquier motor. Y le voy a pasar acá motor. Le puedo pasar también motor 2. Cualquiera de los dos lo tiene que recibir. Sin embargo, aquí voy a tener un problema chiquito, y es que todavía no tengo relación entre motor de combustión y motor, o entre motor eléctrico y motor. Ellos tienen que saber que están relacionados. Cuando yo les hablo de una relación, ya sea entre clase e interfaz, entre interfaz e interfaz, ese tipo de relaciones son relaciones de herencia siempre. ¿Listo? Y hay dos tipos de relaciones de herencia. Hay dos palabras que podemos utilizar para las relaciones de herencia. Está extends y está implements. Hasta ahora hemos utilizado extends, que extends me hereda cosas del padre a los hijos, pero está también implements, que implements busca estandarizar un comportamiento de padres a hijos. ¿Cuál es el comportamiento que queremos estandarizar? Encender motor. Todos lo deben tener. Entonces yo le voy a decir a este motor de combustión que implementa motor. Entonces el que me dice, bueno, listo, este método es uno de los métodos que está en motor, entonces pongámosle la anotación override, de sobreescritura. Aquí estamos sobreescribiendo para ponerle una definición al método que está en motor, pero en motor solamente lo tenemos declarado, no tenemos definido lo que hace. Aquí sí vamos a definir lo que hace. Esta misma implementación también se va a aplicar a motor eléctrico. Motor eléctrico también debe implementar motor. Por lo tanto, también sobrescribe el método encender motor. Cuando vuelvo acá a app, tanto motor como motor 2, ambos de tipo motor, pueden ser o de combustión o eléctrico. Cualquiera de los dos y lo debe aceptar de manera estática, digamos sin ningún problema. Cualquiera que implemente motor lo puedo meter dentro de un motor. Y acá me recibe un motor, que sabemos que tiene los métodos que estén declarados acá. Ahora resulta que este motor eléctrico hace otras cosas. Entonces public void cargar motor, porque habrá que cargarlo. Bueno, con alguna implementación. Y resulta que este motor de combustión hace otras cosas. Por ejemplo, llenar gasolina. Creo que eso no va en el motor, pero voy a ponerlo como ejemplo. Entonces acá en este, yo no tengo la posibilidad de utilizar ninguno de esos. Si yo voy a utilizar motor, acá no tengo llenar gasolina. Si voy a utilizar motor 2, acá tampoco tengo el de cargar motor.
Y aquí, en este motor que recibo, tampoco tengo nada más que encender motor. Solamente voy a tener aquí los métodos estandarizados. Estoy estandarizando un comportamiento. Esta parte de las interfaces, entonces, lo que hace es crear una obligación. Ya les muestro qué obligación. Al implementar una interfaz, nosotros tenemos un contrato. Sabemos que ambos motores tienen que permitir encender el motor, ¿cierto? Tanto el motor eléctrico como el motor de combustión deben permitir encender el motor. Entonces, hacemos una interfaz que es un contrato que los obliga a tener este método encender motor y definirlo, porque acá solamente les decimos cuál es el método, cuál es el tipo de retorno y cuáles son los parámetros que recibe, pero no tenemos cómo lo va a hacer. Este lo puede hacer diferente al otro, pero tiene una obligación. Entonces vean que acá ya me marca un error automáticamente porque no tengo el método encender motor. Y cuando yo implemento una interfaz, tengo la obligación, tengo el contrato firmado para implementar el método que tiene ese motor. Entonces acá también tengo ese contrato en el que tengo que implementar todos los métodos que haya en motor. Tengo que sí o sí implementarlos. ¿Listo? Profe, yo no entendí bien lo del override. ¿Me lo puede explicar, por favor? Claro. Tenemos dos tipos de polimorfismo. Entonces, ya hablamos de herencia, ¿no? La herencia puede ser por implements o puede ser por extends. Con implements nosotros implementamos algunos comportamientos que tenemos definidos en una interfaz. Con extends nosotros heredamos atributos y métodos que sean públicos o protegidos que estén en el padre. Entonces, ahora hablemos de polimorfismo que está directamente relacionado a la herencia. Resulta que yo tengo un método en animal. Voy a escribir acá hacer sonido. ¿Listo? Vamos a ponerlo en verbo de una vez. Entonces, el animal puede hacer un sonido. Por defecto, el sonido que hace es ninguno. Hay animales que, digamos, no hacen sonido. Asumamos eso. Entonces, este hacer sonido, resulta que en gato yo también quiero que haga un sonido, pero un sonido distinto. No quiero ese mismo método, sino uno específico que retorne la palabra miau, que es el sonido del gato. ¿Listo? Y en el perro resulta que también quiero que tenga ese método hacer sonido, pero un sonido distinto. En este caso, ¿cuál es el sonido del perro? Como guau, guau. Entonces, si yo tengo este método que ya está en el padre, entonces él no sabe cuál de los dos debería usar, si va a utilizar el del padre o el que tengo definido acá. Vean que tiene el mismo nombre. Tengo el método del padre, que es público, entonces lo tengo, pero también tengo el que tengo acá, el del hijo. Entonces, ¿qué hago? Le digo, lo estoy sobreescribiendo. No le pare bolas a lo que haya en el padre, solamente el que tengo yo. Este es el método que voy a utilizar cada vez que tenga un gato. Este es el método que voy a utilizar cada vez que tenga un perro. ¿Listo? Eso es sobreescribir. Tengo un método, el método tiene X parámetros, aquí no tiene ninguno, tiene un tipo de retorno, en este caso string, tiene un nombre específico y tiene un modificador de acceso. Va a ser exactamente igual en los hijos. Otra vez, sin parámetros, en este caso porque el padre tampoco tiene parámetros, el mismo tipo de retorno, el mismo nombre, el mismo modificador de acceso, pero lo que puede hacer dentro del método puede ser diferente. Lo mismo para el perro, también puede hacer cosas diferentes, pero con la misma firma, la misma declaración del método. Al hacer eso, nosotros estamos sobreescribiendo un método del padre para hacer que se comporte diferente. Tenemos el mismo método con diferentes formas. A eso le llamamos polimorfismo. Muchas formas para el mismo método. ¿Listo? Por eso le ponemos la palabra override, para que él sepa que estamos sobreescribiendo el del padre. Que el del padre ya no se va a usar, sino este que tengo definido acá. Ahora, esto es herencia por extents, pero también podemos sobreescribir en herencia por implements. Entonces, en este caso, la palabra override me va a sobreescribir algo que yo tengo acá declarado, en el motor. Solamente que el motor, por ser interfaz, pues no tenía que definir nada por defecto. Entonces, por eso es obligación que todos los hijos que tenga lo implementen.
todos los hijos que tengan tienen que definir lo que va a tener ese método. Entonces, esta palabra override me está diciendo que acá hay polimorfismo, es decir, muchas formas diferentes del mismo método. Exactamente el mismo método. Eso es polimorfismo por sobreescritura. Override significa sobreescribir, sobreescritura. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe, muy entendible, Bueno. gracias. Entonces, también tengo otro tipo de polimorfismo, polimorfismo por sobrecarga. Esto funciona dentro de la misma clase, ya no es de una clase a otra por herencia, sino dentro de la misma clase. Yo puedo tener el mismo método muchas veces, pero ahí va a marcar error. La única forma de que no marque error es que difiera en algo. Esto se los expliqué al principio de la clase a los que estaban. ¿Qué debe diferir? Para tener muchos métodos con el mismo nombre, ¿qué debería cambiar para que me lo acepte? Agregarle el número 1. La cantidad o el tipo de los atributos. Entonces yo puedo tener... Cargar motor número 2, no puede ser. No, con el mismo nombre, lo quiero con el mismo nombre. Lo que puedo hacer es cambiarle los atributos en tipo o en número. Entonces puedo tener un int a y acá puedo tener un int a y un string b, por ejemplo. O puedo tener dos strings, string a y string b. Entonces, acá, entre este y este, ¿cuál es la diferencia? La cantidad. Tengo un string más, correcto. Entre este y este, ¿cuál es la diferencia? El tipo de dato. Tengo un int en lugar de un string. Y entre este y este, ¿cuál es la diferencia? Uno no tiene atributos y otro sí. Uno no tiene y el otro sí, exacto. Entonces, si tienen diferentes parámetros en tipo o en cantidad, entonces podemos tener varias veces el mismo método. Esto se llama polimorfismo por sobrecarga. ¿Listo? Sobrecargar un método es crearlo varias veces en la misma clase con diferentes parámetros. Entonces vean que esto también es polimorfismo. Tenemos diferentes formas del mismo método. En la sobreescritura tenemos exactamente los mismos parámetros, pero en diferentes clases. En la sobrecarga tenemos diferentes parámetros, pero es el mismo método. Bueno, hasta acá, ¿preguntas, dudas, comentarios? ¿Todas las del mundo? Pues, profe, pues uno, digamos, muy poquito lo que uno ha hecho porque ese programa se ve que tiene muchísimas cosas. Pues igual por algún lado se tiene que empezar. Lo que tienen que entregar para el reto, utiliza estos conceptos. Ya, si entendieron esto, podemos empezar con el reto. Pero vamos a hacer un break chiquitico, ¿listo? 10 minuticos, les pongo música y cuando se acabe la música volvemos. Este break chiquitico es pues tomen un café y lleguen súper despiertos y ahora sí empezamos a hacer el reto y la idea es entregarlo antes de terminar la jornada, ¿bueno? Vale. Listo, profe. Listo. Entonces, me imagino que todos vallenateros, ¿verdad? Colombianos al fin. ¿Aló? Sí,